Bienvenidos a MXN, su televisión. En estos programas especiales tratamos de dar a conocer a ustedes cuáles son los antecedentes de los partidos políticos. Los partidos políticos, usted sabe, es la única forma que tenemos los mexicanos para seleccionar dentro de los candidatos que ellos seleccionan a quienes nos van a gobernar o quienes van a legislar. En este caso, usted sabe, están en juego 15 gobernaturas, la Cámara Federal de Diputados, un buen número de presidencias municipales y otro tanto de regidurías y de planillas. Y bien, pues toca el turno, después de haber presentado a usted el jueves anterior la historia del Partido de la Revolucionario Institucional. Bueno, pues ahora vamos con el Partido Acción Nacional. Déjeme decirle que fue fundado en 1939 como oposición al régimen posrevolucionario, conformándose como el principal partido opositor en México. Fue creado como una institución política que se alejaba del caudillismo y buscaba la institucionalidad de la democracia. El PAN formalmente posee estatutos de ideología humanista. Sus principios de doctrina fueron aprobados por la Asamblea Constituyente el 15 de septiembre, precisamente de 1939. El PAN formalmente posee, le decía yo, estos estatutos. De la contextualización social, política y económica de estos principios, el PAN ha generado las denominadas proyecciones de principios de doctrina, de las que han existido dos en su historia, que se suman a los principios de doctrina fundacionales identificadas por los años en que fueron redactadas, la de 1965 y la del año 2002. Desde afuera del partido, la doctrina y al partido se les cataloga como de derecha. Su primer presidente fue Manuel Gómez Morín. El PAN se organiza con una Asamblea Nacional de Delegados, que son miembros activos propuestos por las asambleas municipales y ratificados por asambleas estatales. Este órgano es la máxima autoridad del partido, el cual delibera y aprueba los cambios de los estatutos y reglamentos, así como la elección de los miembros del Consejo Nacional. Le sigue este Consejo Nacional, que es formado por 300 miembros activos electos, así como por miembros ex oficio, y tiene como función nombrar a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. El diseño de plataformas electorales también es de su responsabilidad y la disciplina interna del partido se renueva cada 3 años. El Comité Ejecutivo Nacional es el órgano de dirigencia que deberá ser electo cada periodo de esta naturaleza, de 3 años, y consiste en encargados de las carteras directivas, los coordinadores parlamentarios, el presidente del partido y los nombrados para las carteras administrativas. Se sigue también por comités estatales y municipales con el mismo funcionamiento. La Comisión Nacional de Elecciones es la autoridad electoral interna de este partido y es responsable de organizar los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular de nivel federal, estatal o municipal, misma que funciona de manera permanente. Cuenta con agrupaciones, la femenina, que es de promoción política de la mujer, y la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, ambas con su propia normatividad. El PAN se organiza con una Asamblea Nacional de Delegados, que le decía yo que son miembros activos y que son propuestos por las asambleas municipales y ratificados por las estatales. Le sigue este Consejo Nacional, que es formado por los 300 miembros activos electos, y se sigue pues con la Comisión de Elecciones, que es la autoridad electoral interna del partido, responsable de organizar estos procesos de selección que hoy por hoy son sumamente importantes por todo lo que está en juego, incluyendo una alianza que han conformado con el Partido Revolucionario Institucional y con el Partido de la Revolución Democrática, ambos considerados sus principales opositores durante muchísimos años. Déjeme decirle también que lograron su primera diputación allá por 1946 y su primer municipio fue el de Quiroga, en Michoacán, allá por 1917, cuando realmente se enfrentaba como partido opositor al PRI y no como lo que sucede en el presente
que son aliados y que durante mucho tiempo se habló de la existencia de un PRIAN. Y bien, se mantuvo con una presencia marginal en el gobierno durante esos años y en 1952 contendió por primera vez a la presidencia de la República, llevando a Efraín González Luna como candidato. De 1956 a 1959 fue dirigido por Alfonso Ituarte, quien estuvo también presentando a otro candidato a la presidencia. En este caso tocó el turno de Luis H. Álvarez. El originario de Chihuahua logró solamente el 9.42% de la votación. En 1959 a 1962, José Ángel Torres es electo presidente. Astolfo Vicencio Tobar es el secretario general. Y durante ese sexenio el PAN buscó consolidarse como un partido auténticamente opositor al PRI, quien iba consolidando ya su hegemonía. Adolfo Chisblet y Barrola e Ignacio Limón Maurer fueron los dirigentes de 1962 a 69 y llevaron como candidato a la presidencia en 1964 a José González Torres, quien incrementó en 1.5 la votación lograda por Luis H. Álvarez, de quien seguramente usted durante muchos años escuchó hablar. Me acompaña un corte, enseguida regreso. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y bien, ahora volvemos y le decía yo que seguramente usted recordaba a Luis H. Álvarez y sus plantones en Los Pinos y su acercamiento y reclamos al revolucionario. Pero en fin, el despegue panista tuvo lugar a partir de la dirigencia nacional de Manuel González Hinojosa, periodo en el cual logran ganar aproximadamente pues, al 13.78% de los votantes en las elecciones generales de 1970. Esta era ya una cifra, un porcentaje muy alto para un sistema de partido preponderante. Llevaron entonces como candidato a Efraín González Morfín. José Ángel Conchelo y Bernardo Batis asumen la dirigencia del PAN en 1972. Llegaron hasta el 1975 y en este año tuvieron controversias que llevaron a ese partido a cambios de dirigentes cuya estadía era solamente por meses. Aparecen así Efraín González Morfín y Raúl González Esmal, quien es sustituido por Manuel González Hinojosa, logrando permanecer en el Frente Nacional Panista hasta el año de 1978. Debido a esta situación de jaloneos y de una inestabilidad interna, el PAN sufrió un declive que tocó fondo allá por 1976, cuando ni siquiera pudieron acordar su propuesta de candidato a la presidencia y participar en las elecciones de ese año. Sin embargo, desde estos años es en donde se inicia el proceso de incrustación de grupos empresariales de los llamados neopanistas, que estaban descontentos por el libertinaje económico en que incurrieron los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, y se conjuga esto con la gradual apertura del país en materia democrática y electoral, esto a partir de la reforma de 1977, con lo cual ellos, los panistas, empezaron a cosechar frutos de decenios de oposición. Abel Vicencio Tobar y Alfredo Arronte Domínguez estuvieron al Frente Panista de 1978 a 1984 y postularon como candidato a la presidencia a Pablo Emilio Madero, quien siguió aumentando la votación en favor del blanquiazul, llegando a ocupar el segundo lugar en la captación de votos con un 15% de sufragios. Después de la derrota
frente a Miguel de la Madrid, Pablo Emilio Madero ocupó la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional Panista hasta 1997, siendo su sucesor Luis H. Álvarez, con Abel Carlos Vicencio Tobar como secretario general hasta marzo de 1993. En esta etapa, el PAN obtiene un gran impulso. Allá en 1988 postuló a Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, conocido como Maquío, quien le imprimió a la campaña presidencial del PAN una nueva dinámica de acción política nunca antes vista en ese partido. Cloutier decía que buscaba hacerle el boquete al sistema por el cual pasara la democracia. Además, buscaba desmitificar la figura presidencial que tanto daño le había hecho al país. Y como tercer propósito, además de ganar la presidencia de la República, buscaba la creación de un sistema político basado en la idea de tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Y bueno, usted sabe de la trágica muerte de Maquío en un accidente carretero del que curiosamente quienes ocupaban la dirigencia en ese momento del PAN y su propia militancia nunca exigieron al gobierno una aclaración convincente de este accidente en el cual pues un tráiler se fue encima de su vehículo. Pero más adelante resultó un hito el reconocimiento del triunfo de Ernesto Rufo Apple como primer gobernador de un partido de oposición en 60 años. Esto ocurrió, obviamente, en Baja California, allá por el año de 1989. Aparece Carlos Castillo Peraza al frente del PAN en marzo de 1994, tiempo en el cual ocupan la Secretaría General Felipe Calderón Hinojosa y Humberto Aguilar Coronado, presentando a Diego Fernández de Ceballos como candidato a la presidencia. El conocido jefe Diego obtuvo una votación abultada. Ya llegaron entonces los panistas al 25.92% de captación de sufragios. En 1996 ocupa la presidencia del blanquiazul Felipe Calderón y su secretario general es Juan Antonio García Villa. Ambos estuvieron hasta 1999. El 1 de septiembre del 97, bajo la dirigencia nacional de Calderón, es que el PAN consigue la mayoría absoluta con los partidos del bloque opositor dentro de la 57 legislatura, logrando terminar así con la hegemonía del PRI, que no había perdido el dominio del poder legislativo desde 1929. ¿Me acompaña al corte? Y enseguida vuelo. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Bueno, y ya ve usted cómo se fue dando de manera paulatina y cómo fue creciendo el número de votos que iba obteniendo Acción Nacional con sus candidatos a la presidencia de la República. Pero mire, fue ya bajo la dirigencia de Luis Felipe Bravo Mena, comprendida del 99 a marzo del 2005, con Adrián Fernández, con Jorge Osejo Moreno, con Manuel Espino y con Juan Ignacio Zavala como secretarios generales, cuando postulan en el año 2000 como parte de la Alianza por el Cambio, esta alianza con el Partido Verde, y después de más de 6 décadas de participación política opositora, pues presentaron, ¿verdad?, a Vicente Fox Quesada como candidato a la presidencia de la República. Es el primero del PAN que termina con la extensa hegemonía del PRI que sostuvo desde el fin de la Revolución Mexicana. A finales del 2005, en elecciones internas, con la participación de miembros adherentes y activos, fueron ganadas las elecciones internas por parte de Felipe Calderón Hinojosa.
quien se enfrentó a Santiago Krill Miranda, considerado como la propuesta del presidente Vicente Fox Quesada para sucederlo. Aparecen en la dirigencia a Manuel Espino como presidente y César Nava Vázquez, quienes operan para llevar el triunfo a su candidato presidencial, es decir, a Felipe Calderón Hinojosa. Fueron sustituidos en el 2007 por Germán Martínez Cázares, quien tuvo como secretarios generales a Guillermo Anaya Llamas y a Rogelio Carvajal Tejada. En las elecciones presidenciales del 2006, Acción Nacional obtuvo el primer lugar entre los partidos y coaliciones que contendieron, convirtiendo entonces a Felipe Calderón en el segundo presidente de México emanado de Acción Nacional. El resultado de la elección federal del 2 de julio del 2006 fue controvertido. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró por unanimidad al candidato Felipe Calderón Hinojosa como presidente electo, pese a reconocer intromisiones en el proceso electoral por parte del presidente Vicente Fox, quien por aquellos tiempos, ¿verdad?, fue conminado a permanecer en silencio con aquel "cállate, chachalaca". Cállese, ciudadano presidente. Cállate, chachalaca. Cállate, chachalaca. Que no ha logrado ser olvidado. Tomó posesión Felipe Calderón, obviamente, el 1 de diciembre del 2006, y esto fue en el Congreso de la Unión en medio de un tumulto en el Palacio Legislativo. El PAN se ubicó entonces con el mayor número de diputados federales y de senadores. En el 2009 sufre una fuerte caída electoral al perder gran número de curules en la Cámara de Diputados, al igual que pierde gobernaturas que celebraron elecciones en ese año, salvo Sonora, que fue cuando la ganó por vez primera. Sin embargo, en el año 2010, en unión con otros partidos, obtiene las gubernaturas de los estados de Puebla, Oaxaca, Sinaloa, además de cientos de municipios y diputaciones en las legislaturas locales, siendo 264 ayuntamientos obtenidos en coalición allá en Chiapas, en Durango, en Oaxaca, en Puebla, en Quintana Roo y Sinaloa, de los cuales 128 eran encabezados por militantes del PAN. En los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas obtiene 188 alcaldías con candidatos del propio partido. En diputaciones locales obtiene 104 en conjunto con los otros partidos con los que se alió en ese momento y un total de 120 contando los que compiten solo por el PAN. Las dirigencias panistas han estado íntimamente ligadas a las derrotas y triunfos de los candidatos de ese partido, tanto en las gobernaturas como en la presidencia de la República. César Nava solamente duró un año en la dirigencia nacional. Gustavo Madero, con Cecilia Romero como secretaria, permanecieron del 5 de diciembre del 2010 al 2 de marzo del 2014. Y es precisamente en ese periodo, el 4 de septiembre, cuando Josefina Vázquez Mota anuncia que buscaría la candidatura para la presidencia de la República. Y para el 17 de septiembre de ese mismo año, pues ya quedó registrada como precandidato, compitiendo en ese momento contra Santiago Krill y contra Ernesto Cordero Arroyo. Josefina Vázquez Mota empezó la búsqueda de la presidencia con muchos problemas internos, con divisiones y apoyo de otros candidatos e inclusive de algunos miembros de su propio partido, como el expresidente Vicente Fox, quien manifestó su apoyo total y público a Enrique Peña Nieto, por lo que Vázquez Mota pues perdió popularidad, esto sumado a su mala campaña, lo que repercutió en estados claves del panismo. Dichos estados fueron Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Sonora, Coahuila, Yucatán y Colima. También en estados con fuerte presencia terminaron en tercer lugar, como Zacatecas, el entonces Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y sorpresivamente Baja California. Y bueno, pues solamente lograron un triunfo en Guanajuato, otro en Tamaulipas, en Nuevo León y en Veracruz. Josefina Vázquez Mota quedó en tercer lugar de la elección presidencial.
en la que solo obtuvo el 25.41% de la votación nacional, el porcentaje más bajo en los últimos 18 años. Es decir, casi igual a este porcentaje de votación que había logrado Diego Fernández de Ceballos. Ya en las elecciones estatales de 2012, Acción Nacional perdió Jalisco, un estado que resultaba emblemático del panismo, quedando atrás de los candidatos del PRI y de Movimiento Ciudadano. Morelos, pues también lo perdieron detrás del PRD y del PRI, y no logró el gobierno de Yucatán, quedando en segundo lugar su situación en el entonces Distrito Federal. Y esto, pues, no fue mejor porque, pues fíjese usted que obtuvo solamente el 13.64% aquí en la Ciudad de México y solamente conservó la delegación Benito Juárez, que ya venía gobernando desde 12 años atrás. El PAN solamente logró el triunfo tanto a escala local como federal en su principal bastión, en Guanajuato, y un perfil bajo para el PAN en esa entidad, puesto que solamente alcanzaron el 51.14% de las votaciones. Perdieron la ciudad de León, que era la ciudad más panista que tenían, lo cual, bueno, pues se trasladó a San Pedro Garza García en Nuevo León, como el punto también con mayor concentración del blanquiazul. En enero del 2013, el PAN perdió el 80% de su militancia, esto después del proceso de reafiliación que realizó el partido, puesto que del 1.868.567 panistas inscritos en el padrón antes del proceso de reafiliación que realizó el PAN, solo 368.253 refrendaron su militancia. Esto quiere decir que solo 2 de cada 10 militantes refrendaron su pertenencia a ese partido, según cifras publicadas por el mismísimo Acción Nacional. Esto tras las elecciones de julio del 2013, en donde lo único que ganaron, y fue por primera vez, fue el estado de Tlaxcala. También en la única elección de gobernador de ese año lograron conservar Baja California, con lo cual pues se erigieron por 5 sexenios como los ganadores. Me acompaña por favor a un corte, enseguida regreso. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y bien, pues continuamos porque fíjese usted que es a partir de la derrota por la presidencia, pues ya tenían 2 elecciones ganadas hasta que se presenta Josefina Vázquez Mota, que llega otra etapa de incertidumbre en las filas de ese partido, el cual pues, como le mencionaba yo antes del corte, ya había sido abandonado inclusive por varios de sus líderes nacionales. Solamente 4 meses del 2014 estuvieron como dirigentes Gustavo Madero y Ricardo Anaya. Al año siguiente fue Ricardo Anaya el presidente y Fernando Álvarez Monge, quien pues regresa de nueva cuenta a la Secretaría General. Y se tiene, pues como le mencionaba, de nuevo a Gustavo Madero como líder nacional y en la Secretaría General pone a José Isabel Trejo Reyes. Es de nueva cuenta una serie de jaloneos que se presentan en esta dirigencia, en la cual ya se habla inclusive de malos manejos económicos llevados a cabo por líderes anteriores. En las elecciones estatales del 2015, el PAN refrenda el gobierno de Baja California Sur y aunque pierde el estado de Sonora,
por primera vez logra recuperar un gobierno que había perdido al arrebatarle al PRI por segunda ocasión el estado de Querétaro. Esto después de estar en esa entidad durante 6 años como oposición. Es a partir del 2015 y hasta el 2019 que ocupan la presidencia panista Ricardo Anaya Cortés y como secretario Marcelo Torres Cofino. El PAN obtuvo buenos resultados en las elecciones estatales de 2016, pues el PRI gobernaba 9 de 11 estados en los que había elección, ganando el PAN en 7 de ellos. O sea, les quitó por primera vez en más de 80 años el poder al PRI, ahí en los estados de Tamaulipas, Durango, Quintana Roo y Veracruz, los 3 últimos en coalición con el Partido de la Revolución Democrática. Recordará usted que este tipo de coaliciones llevadas a cabo antes en Chiapas, en Nayarit, bueno, pues aparecían como inconcebibles. Además, recuperó el gobierno en los estados de Chihuahua y de Aguascalientes. Por último, el PAN también logró conservar el estado de Puebla y en las elecciones constituyentes de la Ciudad de México, el PAN se colocó como la tercera fuerza política, claro, detrás de Morena y del mismísimo PRD. Es Damián Cepeda Vidales a quien le corresponde dirigir la campaña presidencial. Ricardo Anaya Cortés resulta como candidato presidencial de tanto del PAN como de la coalición por México al frente de este proceso electoral federal del 2018, obtuvo solamente el 22.2% de la votación nacional. Así, se considera que este fue el peor resultado en una elección presidencial para el PAN desde 1994, superando en porcentaje de votos obtenidos, pues solamente a Manuel Cloutier, quien, bueno, pues era el candidato en 1988. ¿Verdad? En las elecciones presidenciales de 2018 fue la segunda fuerza política nacional, recibiendo el 17% de los votos emitidos. Dentro de la 64 legislatura del Congreso de la Unión, tiene 78 diputados federales y 24 senadores de la República. En junio del 2020 mantenía la gobernatura de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas, Quintana Roo y Yucatán. Marcelo Torres Cotiño asume la dirigencia durante 3 meses hasta la llegada del actual presidente panista, de Marco Cortés Mendoza. Cuenta en el presente con 9 gobernaturas, 77 curules en la Cámara de Diputados, 25 escaños en el Senado y 427 alcaldes. Como podrá verse, bueno, pues también ha estado presente una baja sensible tanto en la militancia como en el poder que ya había alcanzado el Partido Acción Nacional en años y en un par de décadas anteriores. Su participación en las elecciones del próximo 6 de junio se da en alianza con el PRI y el PRD. La denominan Va por México y se registraron en el caso de las gobernaturas en Baja California Sur, en Campeche, en Colima, en Michoacán, en Zacatecas, en Sonora, y en Tlaxcala, en Nayarit y en San Luis Potosí. Decidieron irse solos en Guerrero, en Querétaro y en Nuevo León. ¿Cuál es el futuro de Acción Nacional? Bueno, pues ese está en manos de los electores. ¿Cuál es el futuro de la Alianza Va por México? También lo está, porque esta alianza enfrenta a la otra, a la llevada a cabo por Morena y los partidos que se dicen de izquierda. Además, para el presidente López Obrador se abre un escenario muy conveniente, ya que independientemente de los partidos que se registren por la alianza morenista, bueno, pues también tendrá la posibilidad de elegir aquellos que van por los 3 nuevos partidos a los cuales el INE les negó el registro, pero que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezado por el ministro Billetes,
decidió otorgárselos. Bien, pues en las manos de usted está la sobrevivencia del PAN. Gracias y hasta el próximo jueves, en donde hablaremos del PRD. Gracias.